Vamos a empezar esta semana viendo el cuadro de los transportes, que es lo que os dejé planificado para la semana pasada, ¿vale? Esto, completar el cuadro, yo creo que era bastante fácil. Lo difícil era, creo yo, estar concentrado en la lectura de todas las páginas que vuestro libro dedica a los transportes, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis el cuadro que yo os mandaba, pero ya completo, con los tipos de transportes en la barrita de arriba horizontal naranja y las características que había que ir rellenando en la barra vertical naranja también. Tipos de transporte. Bueno, pues carretera. En vuestro libro carretera viene coche y ferrocarril o por carretera y por ferrocarril. Yo lo diferencio, ¿vale? Carretera, tren, barco y avión. Las distancias por carretera. Pues este transporte es ideal para distancias cortas y medias. ¿Qué usos tiene este transporte? Pues va a ser fundamentalmente un transporte de personas y de mercancías. Su velocidad es media, la flexibilidad es mucha. ¿Por qué? Porque se adapta desde el punto de salida hasta el punto de destino. Yo tengo un producto en el pueblo X y lo quiero llevar al pueblo Y, pues se me adapta perfectamente. Cargo en el camión en el pueblo X y dejo el producto descargándolo del camión en el pueblo Y. El coste es medio. ¿Y qué problemas tiene el transporte por carretera, furgoneta o camión? Bueno, pues que se necesita una red de carretera que esté muy bien estructurada, que necesita inversiones de los estados en infraestructura y en mantenimiento de esas carreteras o autovías, autopistas, etcétera, y que por tanto va a ser más eficaz en los países desarrollados. Lógicamente, en los que no están desarrollados, pues no tienen esta estructura o esta infraestructura bien desarrollada. Problemas, pues es muy contaminante por la combustión de gasolina. Tiene bastante ruido y tiene un gran impacto en el ecosistema, ¿vale? Porque destruye el paisaje, genera contaminación acústica y, por supuesto, las emisiones de CO2. El tren. El tren es ideal para distancias cortas, medias y largas, ¿vale? Eh, Fundamentalmente es transporte de mercancía, pero sobre todo a nivel regional. No se utiliza el tren con transportes de mercancía para largas distancias. Por tanto, su uso principal va a ser para las personas, que si funciona bien, pues en distancias medias, en distancias largas. No es muy usado, como digo, para el transporte de mercancía en distancias largas. Tienen que ser pues, mercancías muy, muy especiales. Su velocidad es media, y la flexibilidad es muy poca. ¿Por qué? Porque tú tienes que cargar el producto en una estación de ferrocarril determinada y dejar el producto en una estación de ferrocarril determinada. Por tanto, dependes de que haya estaciones. Una vez en la estación, tú has tenido que transportar el producto desde el punto de origen hasta la estación más próxima y una vez llegado a destino, a la estación de destino, desde la estación de destino al punto de destino final. Por lo tanto, tiene muy poca flexibilidad. El coste también es medio. ¿Y qué problemas? Pues uno de los problemas es el mismo que el de las carreteras, que se necesita una red bien estructurada. Aquí hay un error, ¿vale? Perdón. No se necesita una red de carreteras bien estructurada para los trenes, lógicamente. Se necesita una red ferroviaria bien estructurada que también necesitan muchas inversiones de capital y además inversión en el mantenimiento. El transporte por barco, pues al contrario que los dos anteriores, se utiliza para distancias muy largas en cuanto a mercancías y para distancias medias y cortas en cuanto a pasajeros. Y el uso de pasajeros es, como os podéis imaginar, nos vamos a los usos recreativos. ¿Vale? Es el principal medio de transporte para distancias largas. Se utiliza en un 90% de los casos que necesito transportar mercancías en distancias largas. En un 90% de los casos se utiliza el barco. Y como digo, para el transporte de personas es escasísimo. Ferries, pues por ejemplo, la gente que embarca en el estrecho de Gibraltar para cruzar el estrecho e ir a África, o ocio, la gente que se va de crucero, escaso. La velocidad, pues es bastante lenta. La flexibilidad, pues también es poca.
porque va de puerto a puerto, por lo tanto yo la mercancía la tengo que trasladar hasta el puerto y después, una vez que se embarca en el puerto y llega al puerto de destino, desde el puerto de destino hasta el destino final de la mercancía. Sin embargo, el coste es muy barato. ¿Y qué problemas tiene? Pues de nuevo, costosas inversiones portuarias y es uno de los medios de transporte más contaminantes, tanto por las emisiones de CO2, igual que el transporte por carretera, pero además también por los vertidos, porque cualquier accidente en los grandes buques estos que transportan mercancías se pueden convertir en un problema medioambiental bastante importante. Ya no solo por los vertidos que se puedan ocasionar en el mar, si el barco transporta pues, mercancías peligrosas como puede ser petróleo o como pueden ser diferentes tipos de productos químicos, sino además porque bueno, se tienen que limpiar los depósitos que utilizan los barcos para moverse y claro, pues la limpieza se realiza en el mar, por lo tanto todos los restos que queden en el depósito y demás pues se vierten al mar. ¿Vale? Por lo tanto, tiene un gran impacto en el ecosistema marino, muy contaminante para el ecosistema marino. El último medio de transporte es el avión, que se utiliza para largas distancias, siempre, no se utiliza para cortas, lógicamente. Y el principal uso es para personas, bien por trabajo, bien por ocio y escasísimamente para mercancía. Solamente aquellas mercancías que tengan que ser entregadas por urgencia, con urgencia, perdón. Ejemplos de esto, pues medicinas o correo. Ya digo, escasísimo uso para mercancía. Es muy rápido, la velocidad del avión es muy rápida, es pues el medio de transporte más rápido que hay. La flexibilidad también es poca porque se necesita disponer de aeropuertos. Es el medio de transporte más caro en cuanto al coste y por último en cuanto a los problemas, pues de nuevo se necesitan costosas inversiones en la infraestructura, en los aeropuertos y además genera muchísima contaminación acústica y por emisiones de dióxido de carbono. Es otro de los medios más contaminantes porque además los aviones lo que utilizan es queroseno, por tanto la combustión por queroseno es muy, muy, muy contaminante para la atmósfera. Bueno, así quedaría resumido el cuadro que teníais que completar, ¿vale? Ya sabéis, os vais corrigiendo lo que veáis que no tengáis bien, os lo vais corrigiendo. Yo quería que se trabajara y que se leyeran los medios de transporte, toda la información que venía en vuestro libro, pero que se recopilara en este cuadro resumen, porque vamos a trabajar una actividad esta semana, que va a ser una actividad de investigación, para la que se necesita saber un poquito las características de los medios de transporte, ¿vale? El título de la actividad o del trabajo que tenéis que hacer es el que tenéis arriba en rojo, investigación sobre el impacto de lo que comemos. Bueno, en esta lámina os dejo resumido todo lo que tenemos que ir haciendo, todo lo que tenéis que ir haciendo para completar el trabajo de investigación. ¿Qué vais a necesitar? Dejo aquí un listado de cosas que vais a necesitar y que además yo os dejo como archivo adjunto tanto en la publicación de Modo como en lo que os he pasado por iPassen y demás. Se necesita un mapa sobre el origen de los alimentos, que os lo dejo adjunto. Se necesita el cuadro de los medios de transporte, que es el que habéis realizado la semana pasada y el que os he dejado corregido en la lámina anterior. Se necesita una entrevista a la persona que realiza normalmente la compra en casa y se necesita el enlace a un artículo que también os dejo adjunto en las instrucciones del trabajo, lo tenéis aquí, ¿vale? Las instrucciones del trabajo y además también os lo dejo referenciado en la publicación. Bien, pues venga, empezamos a ver cómo tenemos que hacer esto. Lo primero, nos vamos a hablar con la persona que normalmente hace la compra en casa. Si somos nosotros los que hacemos la compra, mejor. ¿En qué me baso? Pues la última compra, las dos últimas compras, las tres últimas compras, para ver qué alimentos compramos en casa. Tenemos que tener en cuenta también que consumimos alimentos que son procesados, como por ejemplo el café, el cacao o que el aceite de palma también es un alimento que está en muchos de los productos que compramos, ¿vale? Con la información que nos va a proporcionar esta persona que hace la compra en casa, tenemos que establecer un listado de los alimentos que se han comprado que vienen de España y los que vienen de fuera de España.
como pongo en el listado, debe haber varios ejemplos de alimentos españoles y varios de alimentos que vengan de fuera. No vamos a poner un ejemplo nada más, vamos a intentar poner 2 o 3, ¿vale? Tenemos que establecer la procedencia de cada uno de los alimentos que vienen de fuera. Es decir, pues no sé, café, y el café viene de Colombia, el aceite de palma y viene de tal sitio. ¿Vale? ¿Cómo sé yo establecer la procedencia de cada uno de estos alimentos? Utilizando el mapa que he dejado también adjunto, donde me especifica el origen de cada uno de los alimentos. Bien, una vez hecho esto, tengo que establecer los kilómetros que recorre cada uno de esos alimentos, que puedo utilizar para ello el Google Maps. Pongo el punto de salida en Google Maps y pongo el punto de llegada. Tengo que escribir las partes del mundo por las que tiene que pasar ese alimento. Y teniendo en cuenta la procedencia y la distancia, identificar qué medio o medios de transporte creo que se van a utilizar o que se necesitan utilizar para trasladar de hasta tu pueblo cada alimento de tu lista. Y por supuesto diciendo por qué eliges ese medio de transporte y no otro. Por último, la última pregunta que tengo que contestar en esta parte del trabajo. Bueno, pues, ¿qué porcentaje representa cada grupo de alimentos respecto al total que se compra en mi casa? Es decir, ¿qué porcentaje representan los alimentos que vienen de fuera y qué porcentaje representan los alimentos que vienen de España? Pues si en mi casa se han comprado últimamente 10 alimentos y 7 vienen de fuera, pues el 70% de los alimentos proceden de fuera y el 30% de los alimentos proceden de España. ¿Vale? Hecho esto, por último, con toda esta información que hemos obtenido, tenemos que establecer conclusiones. Vale, para establecer las conclusiones, lo primero que tengo que hacer es leerme el artículo que os dejo aquí señalado y que sería, pues, esta parte de aquí de lo que se necesita para el trabajo, ¿vale? Enlace al artículo que dejo apuntado. Pues este es el artículo que dejo apuntado. Y una vez que me haya leído este artículo, tengo que contestar a esta serie de preguntas. ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene consumir productos cercanos y consumir productos lejanos? ¿Cuáles de las consecuencias están directamente relacionadas con el transporte de esos alimentos? Según los porcentajes de cada grupo de alimentos que se compran en casa y comparándolos con las consecuencias, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Qué conclusiones sacarías al respecto del tipo de alimentos o del tipo de compra que se hace en casa? Pues esto es lo que hay que hacer durante esta semana, ¿vale? Solamente este trabajo. Ah, bueno, y lo último, que no se me olvide, añadir al glosario el concepto food miles, ¿vale? Muy importante.